Guiones y guionistas, capítulo 145. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del monstruoso mundo de los guionistas y el aterrador arte de los guiones. Hoy tenemos un programa terrorífico, porque vamos a ver qué pasos hay que seguir para crear un monstruo. No puede haber película de terror sin un buen monstruo y hoy vamos a ver cómo crearlo. Porque bueno, quedan 2 semanitas para Halloween y tenéis que ir preparando ya vuestros disfraces. Y para verlo vamos a analizar la creación de uno de los monstruos más aterradores del siglo XX, Freddy Krueger. Y si queréis aprender más sobre cómo escribir guiones y necesitáis un método que os guíe, están los cursos de la plataforma de Guiones y Guionistas. Ya sabéis que por una suscripción de tan solo $10 tenéis acceso a todos. Hoy comienza un curso nuevo que tiene que ver mucho con Freddy Krueger, el curso de guión de terror en el que vamos a analizar las características del género de terror, los subgéneros y los elementos imprescindibles para generar horror o miedo en los espectadores. En la clase de hoy veremos los diferentes subgéneros del terror. Y el sábado comienza un curso nuevo, guión de recursos de comedia, en el que vamos a analizar los recursos, las técnicas que se utilizan en comedia pues para provocar risa, independientemente del medio, o sea, ya sea que estéis creando un chiste, un cómic, una película, una serie de humor, espectáculos teatrales, un stand-up comedy, bueno, lo que queráis donde haya humor, bueno, pues vamos a cómo analizar uno por uno los distintos recursos que hay en comedia. Y en la primera clase veremos por qué nos reímos, ¿no? Y vamos a analizar diversas teorías que ha habido a lo largo de la historia sobre el origen de la risa. Que ha habido mucho filósofo, psicólogo, mucha gente intentando desentrañar el por qué nos reímos. Y bueno, la verdad es que si mezclamos un poquito todos, yo creo que sí que nos va a quedar una idea muy clara de qué hacer para que la gente se ría. Y también tengo hoy otra gran noticia. Estamos de enhorabuena porque Guiones y Guionistas ya está en Spotify. Sí, señor, esto va creciendo y ya estamos en Spotify. Con lo cual, bueno, los que escuchéis música en esa plataforma vais a poder escuchar también el podcast, Guiones y Guionistas. Solo tenéis que, bueno, escribir Guiones y Guionistas en el buscador y, bueno, cuando aparezca, pues le dais al corazoncito y así ya estáis suscritos. Y, por cierto, también los que queráis ayudarme, bueno, también podéis buscarlo en vuestra aplicación de Spotify, aunque luego no lo vayáis a escuchar ahí, y darle al corazoncito verde, porque eso pues como que te ayuda a mejorar un poco los rankings y que llegue más gente porque te sugieren en las cosas de publicidad que hace Spotify. Con lo cual, bueno, ahora mismo cuando acabe el podcast, todos a buscar la aplicación y a darle el corazoncito verde. Y yo a cambio pues os doy otro corazoncito verde ahora mismo a todos. Y eso sí, ahora vamos con Freddy Krueger. Bueno, a estas alturas yo creo que todos conocéis ya a Freddy Krueger, ¿no? Y no solo por la película original del año 1984, sino porque A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en Street, como se decía en España, bueno, el caso es que se convirtió en franquicia y se han hecho un total de 9 películas, un documental, una serie de televisión y otra de cómics. Toma ya. Para el que no lo conozca, por si acaso hay alguien, os lo voy a resumir. Freddy Krueger es un psicópata desfigurado por el fuego que surge en las pesadillas de los adolescentes para asesinarlos. Además tiene el poder de materializar física e instantáneamente en la realidad lo que provoca a sus víctimas durante el sueño. Freddy viste un jersey de rayas rojas y verde, un sombrero raído y un guante de cuchillas que él mismo ha construido para asesinar a sus víctimas. Y también es conocido porque, bueno, tiene un macabro sentido del humor que le da una personalidad propia. Y aunque este monstruo tiene tan solo 35 o 34 años de vida, ya se puede considerar como un clásico en la cultura popular. Vamos a ver las etapas de creación de un monstruo y ejemplificarlo con la creación de Freddy Krueger. Vosotros después podréis crear vuestros propios monstruos siguiendo los mismos pasos. Si queréis crear una película de humor o un corto, bueno, pues lo primero es crear un poco el monstruo que va a ser el que nos va a generar miedo, ¿no? Y bueno, existen muchos monstruos clásicos, otros que hemos visto como más modernos, como Freddy Krueger, o incluso otro como Slenderman, que es algo muchísimo más moderno, ¿no? Que este año estrenaron una película y es un personaje que surgió de un foro de internet. O sea que realmente nosotros podemos crear un monstruo. Bueno, vamos con las fases de creación de un monstruo. La primera sería el concepto, la idea, obviamente,
que podemos tomarlo del el miedo. Hay mucha gente que piensa que la mejor manera de crear monstruos es mirar dentro de uno mismo y encontrar una parte de nosotros que tenga miedo. Una vez hecho ese ejercicio de introspección, ese debe ser el punto de partida. Nuestra criatura puede ser un reflejo de nuestros miedos, de nuestros temores. Lo que a nosotros nos dé miedo puede ser lo que va a generar esta criatura. Y ese, por ejemplo, fue el origen de Freddy Krueger. Como contó su creador, Wes Craven, en una entrevista en la revista Cinefantastique. Bueno, no he puesto el link porque realmente está buscándola por internet y aunque hay mucha gente como me lleva al enlace, como que ya no está el enlace, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ha habido gente que ha ido traduciendo un poco o diciendo lo más importante de esa entrevista. El caso es que el personaje de Freddy Krueger estuvo inspirado en algo que ocurrió cuando era niño Wes Craven. Una noche, mientras estaba en su habitación, escuchó unos ruidos y vio a través de la ventana a un hombre de aspecto tenebroso que estaba en la calle. El hombre lo miró directamente a los ojos, sonriéndole, y Craven se escondió. Tras estar escondido en su cama, volvió a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre seguía en el mismo lugar. Craven se lo contó a su hermano mayor y cuando él bajó las escaleras para examinar no había nadie en la calle. Y según el director, la idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue el origen de Freddy. Pero tampoco hace falta que sea un miedo nuestro, ¿no? Yo creo que es un gran origen porque nos va a acercar un poco a la verdad, pero también podemos analizar la sociedad en la cual estamos viviendo ahora para ver cuáles son los miedos que hay en cada momento y utilizarlos para crear el monstruo. Por ejemplo, hay miedos como la propagación de virus que están muy relacionados con monstruos como los zombies. Al fin y al cabo, los zombies ahora, no en los años 60, en la época de Romero, pero ahora como que se van contagiando unos a otros como un virus que se va extendiendo, incluso puede llegar a todo el planeta, ¿no? Y hay otros miedos, por ejemplo, como el miedo a que un extraño haga algo a tus hijos en el parque, que es un miedo bastante común. Bueno, pues puede ser el origen de Slenderman, ¿no? Que hablaba antes de él. A partir de esas fotografías donde surgió en el foro este de internet, donde se veía ahí la figura esa alargada, ¿no? Bueno, en el caso de Freddy Krueger, pues Craven, además del miedo este infantil, del hombre este que le dio miedo, bueno, pues también habló de 3 artículos que leyó en el periódico Los Angeles Times. En dichos artículos se narraba cómo unas personas que vivían en el sureste de Asia murieron mientras tenían unas pesadillas. Una de las víctimas era el hijo de un ingeniero que no quería dormir por las pesadillas que tenía. Su familia estaba preocupada porque había estado varios días sin dormir hasta que una noche se quedó dormido y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche lo oyeron gritar y al entrar en su habitación lo encontraron muerto. Chan, chan, chan. Según Craven, se realizó una autopsia y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto. Y encontraron además todas las pastillas para dormir que pensaron se había tomado. Él las había escupido y las escondió. Me pareció una historia tan increíblemente dramática que estuve intrigado por ella durante un año, por lo menos. Hasta que finalmente decidí escribir algo sobre ese tipo de situación. Y ese algo, pues es Pesadilla en el Strip, ¿no? Y a partir de ese personaje surgió, o de esa idea, ¿no? Surgió Freddy Krueger. Pero lo más fuerte es que Wes Craven siguió investigando y descubrió que ese fenómeno no era tan extraño en Laos y en Camboya y decidió utilizar estos hechos pues como semilla para una nueva película y se lanzó a sí mismo un reto, que quería hacer algo que se fijara a los recovecos más profundos de nuestro subconsciente. Muy bien, y lo consiguió, ¿no? Claro, esto del subconsciente tiene que ver mucho con los sueños, ¿no? Bueno, en la segunda fase, un monstruo debe ser amenazante. El monstruo de una obra de ficción puede no ser amenazante en sí, ¿no? O sea, puede ser amistoso, ¿no? Como los dibujitos de Monster Inc., puede ser incluso simpático, ¿no? Como la sitcom de la familia Monster, esa serie, ¿no? Compuesta por distintos monstruos. También puede haber monstruos ridículos, ¿no? Como los que aparecen en los dibujos de Scooby-Doo. Pero en las películas de terror y horror, o en la literatura de terror y horror, que tiene como objetivo asustar a los espectadores y generarles pues malestar, ¿no? Como que lo pases mal en la butaca, bueno, pues ahí las criaturas sí que tienen que ser amenazantes y peligrosas. Y la forma más directa de hacer un monstruo peligroso, obviamente, es hacerlo letal, mortal, ¿no? Que pueda matar, que pueda mutilar a la gente, ¿no? Que pueda hacerle daño. Y nuestro amigo Freddy Krueger es muy amenazante.
Por un lado, en el aspecto, ¿no? En la pinta, ¿no? Con esa cara quemada, también esas cuchillas en las manos, ¿no? Que te amenazan porque te puede herir, obviamente, pero también, sobre todo, con la actitud, porque él se dedica a atemorizar a los jóvenes en los sueños y luego, pues en la vida real, los mata, ¿no? En realidad, ¿no? Con lo cual, esa es la clave. Si queréis hacer una película de terror, tenéis que dotar a vuestro monstruo de algo que le haga peligroso, que le haga que sea amenazante y que genere pues es un peligro hacia la integridad de la gente que le rodea y obviamente el espectador eso como que empatice con ellos pues ahí sufrirá por ello. Tercer punto, un monstruo tiene que ser impuro, como que dé asco. Esto lo explica muy bien Noel Carroll en un libro alucinante que también si os interesa os aconsejaría que lo buscaseis, que se llama The Philosophy of Horror or Paradox of the Heart, la filosofía del horror o las paradojas del corazón. Y ahí, claro, él ahí explica, bueno, además de lo que he dicho antes de que tiene que ser amenazante, que los monstruos tienen que causar repulsión a nivel físico. O sea, los protagonistas de las películas suelen reaccionar con asco o rechazo ante estas criaturas y hacen lo posible por no entrar en contacto con ellas porque hay algo ahí en ellos que te produce, ¿no? Te produce esa repulsión. Ya sea un monstruo asqueroso como el de Stranger Things o ya sea el propio payaso de It. O sea, hay algo ahí que te genera repulsión. Por eso tenemos que utilizar algunas técnicas para crear estos monstruos y bueno, en el libro este nos habla de 4 técnicas. Una de ellas es la fusión, es decir, mezclar dos conceptos culturales opuestos y, bueno, con fusionarlos y condensarlos en el monstruo. ¿Qué se refiere con esto de los conceptos culturales opuestos? Por ejemplo, la vida y la muerte. Si nos ponemos a pensar en vampiros, en momias, en zombies, están al límite entre la vida y la muerte, ¿no? Ese zombie que está muerto pero que está vivo y los vampiros también, ¿no? Bueno, pues ahí se han condensado dos, como le llama él, conceptos culturales opuestos. O, por ejemplo, lo animal y lo humano, que a fin y al cabo, que es el hombre lobo, ¿no? Una mezcla de hombre y lobo, o incluso los vampiros. O sea, Drácula, por ejemplo, también tiene esa parte como de hombre lobo. O, por ejemplo, películas como La Mosca, ¿no? Esa fusión, ¿no? que se hace de la mosca y el ser humano, que es lo que le hace ese aspecto también asqueroso y repulsivo al personaje, ¿no? En el caso de Freddy Krueger, esta fusión se realiza entre el sueño y la realidad. El monstruo está habitando en los dos mundos. Aparece en los sueños de los jóvenes y después pasa a la realidad para atacarlos y matarlos. Y la fusión de estas dos cosas es lo que le hace esa cosa como más terrorífica, ¿no? Otra técnica para crear un monstruo impuro es la fisión, es decir, separar en dos entidades diferentes y contradictorias al personaje. Y bueno, podemos hacer una fisión temporal, es decir, que dos entidades habiten el mismo espacio-cuerpo, pero en distintos tiempos. Por ejemplo, la figura del hombre lobo, ¿no? Donde bestia y humano ocupan el mismo espacio-cuerpo, pero en momentos distintos, ¿no? Está el ser humano, pero bueno, aparece la luna y ¡plac! Ahí se transforma el lobo, ¿no? O, por ejemplo, el señor Hyde, ¿no? Del extraño caso del doctor Jekyll y Hyde, bueno, pues eso, que sí que es otro clásico de transformación donde están los dos en el mismo cuerpo, pero no a la vez, ¿no? O es Jekyll o es Hyde. También podemos hablar de una fisión espacial, es decir, dos cuerpos que están separados, pero que están relacionados entre sí, ¿no? Esta fisión se divide a un ser en el espacio como multiplicándolo. Un ejemplo podría ser el doble, ¿no? El relato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, o cualquier obra sobre el doppelganger, ¿no? El concepto de doble, es una palabra alemana que habla muy bien del concepto del doble, ¿no? Otra de las formas de dar impureza a vuestro monstruo y causar horror es la magnificación. Es decir, podemos tomar una criatura real que ya tenga un poquito de asoción, que esté asociado a un sentimiento de repulsión o que tenga algunas características desagradables, como por ejemplo una araña o una cucaracha, y chan, 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 aumentar su tamaño considerablemente. Una araña gigante, una cucaracha gigante. Ahí simplemente con ampliarlo, bueno, pues como que se multiplica obviamente el terror, ¿no? Porque bueno, si puedes tener una fobia a una cucaracha, imaginaros una cucaracha gigante. Y por último, otra opción sería la multiplicación. Y ahí, en lugar de tomar estos seres, como hemos visto antes, una araña o una cucaracha, y hacerlos gigantes,
se trata de multiplicarlos en su número. Y ahí la masa de estas criaturas se convierte en el monstruo, como por ejemplo ataques de arañas, hormigas, langostas, ratas, ¿no? Todo este tipo de proliferación, ¿no? Si tú ves una hormiga, bueno, pues no te da miedo, incluso te puede hacer gracia. Pero si te aparecen miles de hormigas, bueno, ahí ya la marabunta, ¿no? Bueno, hay un estilo de películas de terror, ¿no? Que se basa en los ataques de animales, ¿no? Un pajarito está muy simpático, pero muchos pajaritos puestos en manos de Hitchcock ya se convierte en una película más aterradora. El cuarto punto es el aspecto físico. Bueno, una vez que ya hemos creado su naturaleza monstruosa, hemos visto con cierto método cómo hacerlo impuro, hemos visto que de peligro, cómo surge de un miedo, bueno, pues hay que definir su aspecto físico, cómo es su imagen, incluso cómo viste, si es que tiene algún vestido. ¿Hay algo en su físico que produzca repulsión? ¿Tiene una naturaleza, un aspecto normal y otra monstruosa y se transforma de una a otra? Bueno, como vimos antes, Freddy Krueger es un psicópata que está desfigurado por el fuego. Y, obviamente, tener esa cara que mala y desfigurada le da un aspecto amenazante y terrorífico. Pero no solo eso, sino que, como contó su creador, Wes Craven, la elección de su vestimenta y colores vinieron determinadas por un artículo en Scientific American, donde señalaba que los colores que más chocan a la retina humana eran el rojo y el verde. Y al deseo también de que fuera reconocible en la oscuridad, aunque cambiara de forma. Y también, por ejemplo, esas garras artificiales surgen del temor subconsciente a los depredadores. Otra vez ahí Wes Craven recurrió a un miedo inherente a los humanos para crear un elemento amenazador de su monstruo. Y Craven no quería un arma que fuera su instrumento, sino que formara parte del mismo asesino y que pudiera manejar con destreza, ¿no? Con lo cual, eso, en lugar de, pues eso, hacerle un hacha, directamente son como sus dedos, ¿no? Esas cuchillas gigantes y eso forman parte de su personaje. Claro, si os hablo de Freddy Krueger, la primera imagen que hemos visto todos, no solo en las películas, sino también aparece pues, en los disfraces típicos de Halloween, hay muchísimos muñecos, mucho merchandising, y toda es igual, toda es con su cara desfigurada, sus cuchillas y su jersey o buzo, como dirían, bueno, buzo, como dirían aquí en Uruguay, su vestimenta de rayas rojas y verdes. El quinto punto es la atmósfera en la que se mueve el monstruo. Un monstruo necesita de una atmósfera que acreciente el miedo o el horror de la situación. ¿En qué ambiente se va a crear vuestro monstruo? Bueno, va a vivir en el inframundo, en las alcantarillas, o vive en un castillo, o vive en una pirámide como la momia. O sea, ¿dónde vive? ¿Cuál es su ambiente? La clave es crear un ambiente acorde a la naturaleza del monstruo y que potencie su capacidad terrorífica. Es eso, esa casa de psicosis de Hitchcock, que solo con ver esa casa ahí en blanco y negro y tal, ya hay algo ahí que te da miedo, ¿no? En ese castillo de Drácula, ¿no? Donde hay ratas, o sea, el ambiente que rodea al monstruo forma parte de eso que te va a aterrorizar. Nuestro amigo Freddy Krueger se mueve entre dos ambientes que son dos dimensiones diferentes de lo que sería la conciencia humana. Por un lado, la realidad, que está ya en el propio título, Elm Street, ¿no? La calle del Olmo, que es como una calle también muy común en Estados Unidos. Y es la típica calle de la típica ciudad pequeña de Estados Unidos. O sea, algo como muy normal. Y por otro lado está el mundo de los sueños y de las pesadillas de los jóvenes donde se manifiesta Freddy Krueger. Y esta es la atmósfera genuina de Freddy Krueger. Los sueños que tornan en pesadillas y en los que cualquiera se puede ver reflejado. El sueño tiene que ver con lo irracional, ¿no? Y está mostrando un poquito ese lado oscuro de la experiencia humana, junto con la muerte y la locura, ¿no? Y además es algo, la pesadilla, que es algo pues, que los propios niños tienen. O sea, yo algún día se ha despertado mi hijo a los 3 años ya diciendo cosas, incluso ya con 3 años ya te dicen, esta noche soñé con tal, y te está contando una pesadilla, ¿no? El sexto punto sería atravesar el umbral. El umbral es una de las claves del relato de terror de todas las épocas. La frontera que separa el mundo irreal, o mundo fantástico y tenebroso del monstruo, y el mundo real. En el momento en que el protagonista cruza ese umbral, dos realidades que están como contrapuestas, pues ahí entrará en conflicto. Y ahí se pone en contacto el mundo del monstruo con el mundo del humano, lo real con lo sobrenatural. Nosotros tenemos que ver cuál es el umbral que separa los dos mundos de nuestro monstruo y en qué momento lo atraviesa.
por ejemplo, en una serie de horror como Stranger Things, el umbral con el otro lado está en el laboratorio, ¿no? Y ahí es donde se entra el contacto con el monstruo, como se ve al final de la primera temporada, o bueno, o de la segunda, ¿no? El hombre lobo encuentra el umbral con la salida de la luna llena, ¿no? En el momento que sale la luna llena, ¡fua! Se cruza el umbral y se transforma el hombre en lobo. Bueno, pues Freddy Krueger tiene su umbral en el paso de los sueños a la realidad. Primero aparecen los sueños, pero cuando pasa a la realidad es cuando se convierte en letal, ¿no? Ese es el umbral. Y por último está la historia fundadora. Todo monstruo necesita una historia fundadora. ¿De dónde proviene? ¿Cómo nació y cómo ha llegado a ser quien es? Para crear su historia fundadora se puede recurrir a la mitología, al folclore, a la literatura, a las leyendas populares, a las leyendas urbanas. Veamos cuál es la historia fundadora de Freddy Krueger. Os la saco y os la leo directamente de la Wikipedia. Durante la Navidad de inicios de la década del 40, una monja joven llamada Amanda Krueger fue encerrada accidentalmente en la división de criminales dementes de un hospital psiquiátrico donde colaboraba como enfermera. Durante días fue violada y torturada por los 100 pacientes allí confinados. Solo tras acabar las fiestas, cuando el hospital reabrió, fue encontrada apenas con vida y embarazada. Meses después, Frederick Charles Krueger nació y fue dado en adopción. Freddy fue adoptado por un alcohólico que lo maltrataba. Al paso del tiempo, Freddy empezó a mostrar un comportamiento psicopático matando animales pequeños. En su adolescencia, Freddy empezó a disfrutar de los golpes y dolores asociándolos con el placer. Después asesinaría a su padre adoptivo. Una vez adulto, Freddy Krueger trabajaba en la central eléctrica local y en la caldera de la central había capturado a más de 20 niños del vecindario y los había asesinado. La policía no pudo resolver el caso, mientras los periódicos lo apodaron el acuchillador de Springwood. En 1966, Freddy fue arrestado por los asesinatos de los niños perdidos. Pero, bueno, hubo un juicio en el que al final del juicio fue liberado. Y después, Amanda Krueger se ahorcó en la misma torre donde fue violada. Esa misma noche, los padres del vecindario decidieron tomar la justicia por sus manos, siguieron a Krueger hasta el cuarto de calderas, hicieron un camino de gasolina hasta la entrada y lo quemaron vivo. Mientras las llamas se apoderaban de la caldera ante un moribundo Freddy, se presentaron los demonios de los sueños para tentarlo. Estos demonios vagaban por la tierra buscando un alma cruel y sanguinaria, para convertir los sueños en realidad. Freddy aceptó su oferta para ser eterno. Como veis, hay varios mitos ahí metidos, ¿no? Este último es como el de Fausto, ¿no? De vender el alma al diablo. Pero bueno, cuando todos le persigue para quemar, estamos viendo también un poquito a Frankenstein, ¿no? Al monstruo de Frankenstein. O sea, es bastante normal, ¿no? Recurrir ya a ciertos mitos, ciertas leyendas, ciertas cosas del folclore para, aportando obviamente los elementos originales de tu propia historia, crearle esta historia fundadora, que es un poquito lo que le va a dar sentido. Bueno, para los fans de la película, os dejo el guión que escribió Wes Craven para la tercera película, ¿no? de Pesadilla en el Strip, y la versión definitiva que se hizo sobre ese guión, ¿no? Cuando entró el director. Él primero hizo una versión, luego ya entraron un par de personas más y del director, y bueno, hicieron ahí otra versión que luego es la que se rodó. Está bien si queréis ver un poquito cómo es un guión de una película de terror, y si conocéis la película podéis verla y de repente veis, veis un momento donde le asustan a uno de los personajes, bueno, pues podéis ver en el guión cómo estaba puesto, ¿no? Para haceros una idea. Y a los que os interese el tema, también os recuerdo, como dije al principio del podcast, que hoy comienza el curso de guión de terror en el que profundizo más sobre la creación de monstruos. Y con esto termino el podcast de hoy en el que hemos visto cómo crear un monstruo para una película o una serie. Y si os ha gustado, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox o YouTube, o que os suscribierais a Spotify y que compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, también muchas gracias a todos los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!